La filosofía permite un diálogo imposible. Te pasas el día hablando con gente que ya no está y que hablaba para otro tiempo. Pero qué extraño, porque de ese diálogo surgen sentencias que tienen sentido para este tiempo y para el que vendrá. Me gusta una definición de Hegel, pero que sin embargo es abstracta. La filosofía es el tiempo captado por el pensamiento. Es decir, cada vez que la humanidad reflexiona sobre sí misma y sobre todo lo que es capaz de hacer o no hacer, o cómo lo hace, o lo que le espera, filosofa. Entonces, ese es un discurso muy peculiar, pero nos acompaña desde hace largo tiempo y ha contribuido mucho a que seamos el tipo de humanidad que somos. La filosofía es muy soberbia. Te asegura y te promete que nada menos que te dará un conocimiento que nadie más tiene. Y ante semejante cosa ya sucumbió la madre Eva, sucumbió Platón y sucumbió gente muy importante. ¿Cómo no sucumbir ante semejante promesa, ¿no? Un saber realmente extraordinario, el saber sobre los fundamentos y las causas de... ¿Cómo se puede decir que no algo así? Schopenhauer dijo una cosa extraña. Bueno, Schopenhauer es un filósofo bastante extraño, de manera que nada raro tiene que dijera de vez en cuando cosas bastante singulares. Dijo: la vida es un tapiz. Hasta los 40 años solo vemos la parte de delante, a partir de los 40 años solo vemos la parte de detrás. Esto es, primero ves lo que parece y después solo ves el intríngulis que hay detrás de lo que parece. Pero en realidad la filosofía se mantiene como si quisiera mantenerse en el borde. Tiene que explicar lo que es la apariencia y lo que está detrás. Y por qué es pertinente que miremos las cosas por los dos lados. Y en último término, quien filosofa siempre le queda la pregunta abierta que no se puede responder, que dijo Wittgenstein: ¿dónde está el sentido del mundo? Pero como Wittgenstein ya dejó muy claro, el sentido del mundo permanece fuera del mundo. La fenomenología del espíritu. La fenomenología porque realmente es producto de una ambición extraordinaria y ha alcanzado a pasarnos gran cantidad de cosas de las que todavía seguimos hablando. Alguien dijo, un filósofo debió ser, porque esto tiene toda la marca de la casa, que la mejor manera de introducirse en la filosofía era tomar un filósofo de cabecera y seguirle. En mi caso fue Hegel. Me interesó Hegel quizá por su dificultad. No lo niego que hubiera algo de simplemente desafío. O sea, esto es tan difícil que yo me voy a leer a este autor porque esa fama tiene y porque en efecto así es. Entonces, a partir de, yo creo que de segundo de carrera, decidí vivir con la fenomenología del espíritu. Era un libro que me acompañaba a todas partes. Y sigo pensando que aquella idea de Hegel de que la filosofía es el discurso total, algo tiene de verdadera. Realmente es bueno tener ambición en la filosofía. No es Hegel mi filósofo favorito, hay otro que me gusta muchísimo y no se le parece en nada, que es Hume. Y luego los grandes ilustrados siempre con ese punto de ironía. Son fantásticos, aunque sean, se dice, figuras menores, que no lo admito, como Diderot o Voltaire. Hasta incluso a veces me gusta Rousseau, que ya es para nota, o los grandes ontólogos de la modernidad, pero Hobbes, o Locke, o Descartes, o Spinoza. La filosofía es de tal manera tiempo
que es lo único que te permite entender cómo hemos llegado a donde estamos. Amelia Valcárcel es una filósofa muy mordaz, muy ingeniosa, muy ocurrente. Es muy divertido estar con ella, y se aprende mucho también estando con ella. Personalmente somos muy distintas, es decir, el carácter de Amelia es completamente distinto del mío. Ella es mucho más extrovertida que yo. Ella es mucho más, digamos, rebelde que yo, aparentemente, es decir, yo la rebeldía la llevo más por dentro y la expreso de otra forma. Su aproximación a la filosofía también es distinta de la mía, ¿no? La suya es más histórica, la mía es más temática. Tiendo a pensar que el acceso de la mujer a la normalización de la mujer en la vida pública podría aportar algunas diferencias, y esa es una idea que ella no comparte. Ella no comparte ni siquiera como teoría, es decir, piensa que es contraproducente hablar de esta cuestión, y además piensa, y yo esto también lo comparto, que eso de hablar de las mujeres en general es un error, ¿no? Porque cada mujer es distinta, es decir, lo que hay que reivindicar es a la mujer individuo. Yo recuerdo a los 9 años haberme quedado muy fascinada mirando la luna de día. A veces la luna aparece de día, no te la esperas y la ves en el cielo. Y yo nunca me había fijado, debía tener 8 años. Y estaba yendo hacia el colegio y me quedé mirando aquel extraño fenómeno. Hasta que un señor me paró y me dijo, niña, ¿qué haces? Y yo dije, no, mirando la luna, es que no toca que hoy se vea. Esa actitud de alguna manera contemplativa o preguntarte por las cosas a veces es que la traes puesta. No sabría cómo decirlo. A lo mejor no soy ni con mucho la única criatura que se paraba mirando cosas que le parecían inesperadas, ¿no? Pero en general, en toda filósofa, en todo filósofo, cuando es de verdad, hay siempre una actitud de espera de lo inesperado. Yo tuve una enseñanza religiosa y segregada a largo tiempo, en varios colegios y demás. Cuando yo realmente llegué a respirar por primera vez, fue la primera vez que amanecí y concurrí en la enseñanza pública. Y no se me puede olvidar la satisfacción que sentí, porque de pronto tú eras una persona normal, con tus habilidades normales. Nunca lo pasé mejor que aquellos 2 años, nunca. Me tocó en sexto y en lo que llamábamos preu, que era el preuniversitario, el curso inmediatamente anterior a la universidad, y fue realmente maravilloso. Un sitio donde en vez de pretender formar tu carácter y cosas así, te enseñaban cosas, una detrás de otra, todas interesantes. Magnífico. Tenía varias ideas sobre lo que quería hacer e hice varios intentos, pero filosofía es que era demasiado atractiva, prometía demasiado y allí acabé. Yo creo que en España estaba relativamente fácil dedicarse a la filosofía, porque en aquellos tiempos, hablo de los tiempos de la dictadura, la presencia de la religión era tan obsesiva en el ambiente que tenías que buscar un discurso no religioso que tuviera, sin embargo, las mismas pretensiones de ser un discurso completo, total, sobre la realidad. La universidad es extraordinaria. Es extraordinaria y todo lo que se diga de ella deben de ser bondades, porque mira, es lo único que permite que un ciudadano o ciudadana corriente pueda vivir como un príncipe. Me explico. ¿Cómo yo podría dedicarme si no poseyera una fortuna personal? Y no la poseo en absoluto. No soy pobre de solemnidad, pero mis medios son modestos. ¿Cómo podría haberme dedicado a esto, o sea, a lo que más me gusta, toda mi vida? A estudiar cosas, a leer cosas, a plantearme preguntas. ¿Cómo podría haberlo hecho si no hubiera tenido justamente este extraordinario apoyo? La universidad, toda honra se le debe, porque te permite realmente esto. Te permite vivir como si hubieras nacido príncipe. Tiene una parte mala. La parte mala es que, como todos los lugares, tiende a cerrarse sobre sí misma muchas veces y hacer que sea muy difícil la convivencia.
Yo creo que no lo hacemos tan mal. Por eso a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, tan a menudo se dice: el saber se está reproduciendo de un modo inútil, hay que adecuarlo mucho más a la productividad. No dejemos que la productividad guíe todo lo que podemos hacer, porque la productividad es una cosa que, dejada a su arbitrio, es capaz de llevarse por delante al planeta. No, a veces las cosas que son antiguas conviene que sigan andando lentamente, porque todos nos hacemos mayores y llevamos el paso más lento, y eso no es tan malo. No, conviene rapidez para unas cosas y lentitud para otras. La victoria de Samotracia es una impresión absoluta de poder entender la belleza del mundo antiguo, cogerla desde abajo en el Louvre y verla coronar aquella escalinata. Cuando uno ve aquello dice: este es mi mundo. Esa. La ética es una reflexión que solo surge en determinados periodos históricos, cuando precisamente amenaza el relativismo, porque están confrontándose entre sí morales muy diferentes mantenidas por grupos diferentes. Y entonces se trata de ir a encontrar un registro más abstracto donde puedan coincidir contenidos que realmente están en lucha. Entonces las éticas son pensamientos que no nos acompañan siempre. Hay determinados momentos históricos donde hay éticas. En la Ilustración, donde, de nuevo, Europa ha colonizado enteramente el planeta y ha descubierto mundos que no imaginaba. Y que, ¿cómo sabemos que tenemos razón en lo que hacemos? Es tan cierto que sepamos lo que es el bien. Y entonces te aparecen desde la Métrie hasta Kant, hasta otros, y hacen éticas. Son pensamientos abstractos que intentan poner en orden el campo sumamente complejo de las morales realmente existentes. Hemos llevado eso a la convivencia cotidiana y hemos dicho que tenemos que regirnos por leyes hechas abiertamente, debatidas en el ámbito público y que encima sean justas. Hay todo un fundamento ético dentro de las formas de vida que tenemos. Aparte de que nuestras formas de vida, casi todas han evolucionado fabricando discursos éticos para validarlas. No nos conformamos con la tradición ya no tiene autoridad para nuestro mundo. No podemos decir esto lo vamos a hacer así porque se ha hecho siempre así, sino esto lo vamos a hacer porque tenemos buenas razones para creer que esto es mejor que hacer otra cosa. En cuanto dices eso, estás hablando de ética. La gente que la conoce siempre subraya su sentido del humor, su sarcasmo, su fina ironía. Y esto ella lo aplica absolutamente a todo, incluso al discurso teórico. Y en ese sentido yo creo que ella es pues casi la creadora de algo que podemos llamar la retranca filosófica. Tiene una retranca filosófica absolutamente admirable y que, vamos, a mis ojos la convierte en absolutamente adorable. Bueno, yo creo que su perspectiva feminista es una perspectiva en cierto sentido propia, en cierto sentido original. Es decir, ella, cuando habla de feminismo, de la igualdad, insiste en que de lo que se trata es de conseguir el poder y conseguir la igualdad. Es decir, no asume un punto de vista, digamos, crítico fácil, sino que asume que efectivamente la igualdad implica una batalla por el poder. Y batallar por el poder quiere decir enfrentarse con el poder, por supuesto, pero también utilizarlo cuando hace falta para los fines que haga falta. Y ella, desde ese punto de vista, ha tenido un compromiso muy decidido. Ella fue, si no recuerdo mal, consejera de Cultura en el gobierno autónomo asturiano, es miembro del Consejo de Estado, es miembro del patronato del Museo del Prado. Es decir, no solamente se trata de esa posición, insisto, a veces un poco estética, de estar contra todo poder. Bueno, es estar contra el poder, pero también utilizar la palanca del poder para intentar transformar lo que haga falta. La idea de los ilustrados era que si desaparecía la superstición, aparecería la verdadera naturaleza humana y que la naturaleza humana es buena. Y es una idea verdadera, yo creo.
Pero la naturaleza humana puede concurrir de muchas formas y tiene presentaciones mucho menos agradables que esta. Cuando la dejamos aflorar en su parte perversa, y ciertamente la tiene, la vergüenza para la humanidad se instala como pesimismo respecto de lo que somos capaces de hacer. Yo no sé si estamos preparados para vivir en el mundo que nos toca. Es un mundo con enormes desafíos, el principal de ellos el ecológico. O sea, si no somos capaces de mantener este mundo como mundo habitable, no hay nada que hacer. Y no nos podemos ir a otro. Nos vamos a quedar aquí, más vale que cuidemos el jardín, este es el que hay. Nos vamos a quedar aquí. Eso es lo que la gente tiene que meterse en la cabeza, pero claro, somos una especie exploradora. La gente cuando agotaba un recurso corría más allá a ver si quedaba más de lo mismo. Ya no hay a dónde correr. Esta es la última frontera. Y la segunda frontera se llama paz. Y esa hay que lograrla. Pero lo único que lo logra realmente es una convivencia abierta y democrática. Pero eso es tan fácil, ya vemos que no. Para nada. Tenemos grandes desafíos. Pero no hay problema, porque no nos queda más remedio que afrontarlos. No podemos escapar a ninguna parte. Estamos aquí. No está todo perdido, ni mucho menos, para nada. Yo, contra viento y marea, mantendré que la mayor parte de la gente es buena gente. Y eso es lo que da un poco de fundamento a la esperanza, ¿no? Ya sé que Bloch decía que el ejército de los esperanzados y esperanzadas tiene que tener cuidado de llevar siempre las banderas con crespones. Es verdad, hay que moderar el optimismo, pero hay que tenerlo también porque hemos logrado hacer cosas muy grandes, realmente. Y porque la piedad siempre será mejor que la violencia, porque la compasión siempre será mejor que el grito, y porque hay muchas cosas a nuestro favor, muchas. Bruegel, porque es un magnífico cronista de la época que le toca vivir, de las guerras de religión. ¿Cuándo cambio yo mi punto de vista sobre la religión? Pues, estoy empezando mi especialidad, tercero de carrera. Y entonces cojo un libro de Herder y lo leo. Claro, yo tenía antes la idea, y yo me divertía extraordinariamente leyendo. Es casi hablar. Cuando uno lee a Voltaire, le da la impresión de que es alguien con quien habla. Y ¿quién se ríe con las deliciosas bromas que Voltaire es capaz de hacer sobre la religión en todos sus aspectos ridículos, ¿no? Pero al leer a Herder, me doy cuenta de que Herder tiene un punto de vista mucho más afinado que el de Voltaire. Cuando Herder dice, las religiones son los depósitos de saber más antiguos de la humanidad. ¿Qué es esto? Cuando empieza a explicar cómo realmente la religión ha transmitido saberes muy antiguos, en el momento en que no había otra transmisión del saber posible, y que nos han llegado por ahí, que nada de lo que una religión haya guardado es despreciable, siempre hay que mirar a ver qué es. Cuando ponemos a las religiones en contexto, cuando estudiamos a las religiones que han nacido y ya han muerto, cuando vemos cómo se establecen por unos territorios del mundo inmensamente y logran unificar gente que no estaba previamente unificada, entonces tenemos que ver que la religión tiene una potencia extraordinaria. Y justamente porque tiene esa gran potencia, no debe ser la dueña del espacio público. La religión tiene que ser un asunto privado y culturalmente importantísimo, porque lo es. Por eso yo estoy, sí, desde luego, completamente de acuerdo en que se estudie religión, pero que se estudien todas, porque hay que conocerlas. Que luego tu propia religión te la enseñe tu congregación, si es que tú decides creer en ella. Porque ¿qué significa un Estado aconfesional realmente? Que no protege a ninguna religión en particular. Los créditos son incompatibles, pero el espacio civil tiene que ser compatible para todo el mundo. Entonces, ¿qué? Basado en unos valores compartidos. ¿Cuáles? Los de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es donde más alto hemos llegado a llegar. Y, por supuesto, si alguna religión mantiene cosas en contra de eso, tiene que ir afinando su sentido del presente.
perdón prácticamente aparece con el cristianismo. Y además en el cristianismo el perdón se vuelve un mandato imperativo. Tú tienes no solo que perdonar, hacer cosas imposibles, por ejemplo, amar a los enemigos y rezar por ellos. Entonces me parece un gran tema porque tú puedes asistir a cómo nace una idea, de dónde viene, de qué diversas aferencias viene. Y por eso estudiar durante prácticamente una década, ¿no?, qué es esto del perdón, de dónde nos ha venido, si realmente hay perdón, si se puede, me ha interesado muchísimo. Ha sido una investigación apasionante. Es que un país como el nuestro ha tenido la desdicha de sufrir una guerra civil que es la experiencia peor que un país puede tener. Y aunque esa guerra ha terminado hace mucho, vemos que la memoria de esa guerra no está ni mucho menos terminada. Entonces, hay un escenario de perdón aquí que está por abrirse. Y esto, yo creo que, bueno, es un negocio del tiempo presente, ¿no? Abrir ese escenario de perdón ya de una vez, transcurrido tanto tiempo, ¿no? Y es muy difícil. Es muy difícil porque perdonar es una cosa dificilísima. Perdonar para los individuos. Para el Estado es más fácil. El Estado concede indultos o hace amnistías, que son un tipo de perdón. Pero para los individuos el perdón es una cuesta arriba que alguna gente no puede subir. A mí hay una frase de ella que también me gusta mucho y que resume, yo creo, que también su pensamiento y su propia vida, que ella dice que una vida sin virtud, sin esfuerzo, sin reflexión y sin libertad no es una vida humana. Yo me considero una alumna de Amelia. Yo acuñé un término que luego ha sido muy extendido, que es el de maestra amiga. Tenemos la fortuna de tener amigas a las que admiramos profundamente por su pensamiento, por su capacidad pedagógica, porque nos ayudan a mirar el mundo, porque nos ayudan a entendernos a nosotras mismas. Tiene una gran coherencia, una grandísima profundidad en su pensamiento y que además ha aportado al feminismo la idea de que es una teoría filosófica, pero que al mismo tiempo el feminismo es política, ¿no? Es una manera de mirar el mundo, pero también de avanzar en la sociedad, en el camino de la solidaridad, que llamamos muchas veces sororidad. Creo que también ha transmitido la idea de que el feminismo tiene que ser un feminismo global y que tiene que haber una ética para un mundo global y que siempre que haya una mujer que sufre, siempre que haya una mujer violentada, siempre que haya una mujer discriminada, tenemos que estar todas las mujeres en ello. El feminismo es una consecuencia necesaria de la educación, de la ilustración y de la democracia, que es que reconocer que las mujeres son seres humanos a todo efecto y tienen los mismos derechos y las mismas habilidades, y que por lo tanto no cabe excluirlas de ningún bien y de ningún derecho por ser mujeres, que es una cosa que por cierto no pueden cambiar. Incluso en nuestro mundo la gente menos proclive a estar en la punta de lanza de la vanguardia que cambia las cosas es mucho más feminista, simple por inoculación social. O sea, si a cualquier persona de ahora la llevamos al mundo de hace 40 años no lo entiende. ¿Cómo es posible que esto pasara? Pues pasaba y a la gente le parecía normal. ¿Qué hace el feminismo? Deja, permite, ayuda a que cambiemos. Y cambia tanto las cosas. Donde se instala el debate siempre es en la agenda presente. Cuando tú dices, quiero paridad en las instituciones. ¡Ah, paridad! ¿Por qué? Pero llegará un día en que esto será. ¿Pero cómo no iban a ser paritarios si tenían la misma formación? Es la agenda presente la que siempre resulta polémica. Pero es que el feminismo es un invento ilustrado y la ilustración fue el momento polémico más grande que ha conocido el mundo. De ahí venimos. Mientras la condición de las mujeres en tantas partes sea tan miserable, que podamos decir sin que esto sea ninguna hipérbole, que nacer mujer significa nacer condenada a vivir un infierno en vida, tenemos que luchar por nuestra libertad y las de las demás. Es decir, el feminismo es un internacionalismo, no puede quedarse solo en su patio, porque ve el mundo, es una mirada global sobre la libertad del mundo.
El feminismo es uno de los desarrollos posibles de la democracia. En ese sentido pertenece a las teorías políticas de la modernidad. Es más, tenía que desarrollarse. Es una necesidad intrateórica, ¿no? Lo ves emerger a la vez que cuando tú dices Descartes realmente se pone ante el mundo, declara abolida la tradición y dice que solo se van a admitir ideas claras y distintas. Qué raro, en este contexto tendría que haber nacido el feminismo, porque el feminismo es hijo de este planteamiento. Y entonces encuentras a Poulain de Labarre, en efecto, que es el primero que hace una obra feminista en directo y que es discípulo de Descartes. Es decir, comparece lo que esperabas porque está. O sea, el feminismo es hijo de la modernidad. Allí donde la modernidad no haya aparecido, no vas a encontrar feminismo. Puedes encontrar una cultura de la queja, de nacer mujer es una desdicha y me gustaría que fuera menos desdichado, pero no encontrarás una cultura de la vindicación. Porque el feminismo es que dota realmente de ciudadanía y en ese sentido, digamos, de una cultura de la vindicación por justicia, de espacio, de tiempo, de poder, de libertad. Esto solo existe cuando la idea de igualdad se plantea como con aquellas otras dos. Libertad, igualdad. Y ya no decimos fraternidad, porque el feminismo inventó otra palabra, que es la que usamos, solidaridad. Entonces, cuando estos tres grandes valores, unidos al valor de tolerancia, concurren, tenemos los cuatro pilares sobre los que se asientan las ideas que tenemos y que tienen que regir nuestro tipo político, moral y social. Una sociedad planetaria donde todas las mujeres fueran libres y tuvieran derechos sería evidentemente mucho menos desastrosa, predadora y violenta que la que tenemos. No porque las mujeres tengan buenas cualidades, sino porque sería una sociedad mucho más abierta. Simone Weil. No coincidiría con ella en nada, pero me parece una auténtica heroína, alguien que lleva hasta el final su manera de ver el mundo, hasta el punto de dejarse morir. Ya sé que no está bien, y yo no aconsejaría a nadie que lo hiciera, pero era como esos versos que dice, y me causa un respeto imponente, pues me lo causa. Yo creo, aunque es un parecer muy personal, que este cuadro, aparte de uno de los mejores que tenemos, es el más filosófico que tenemos. Enseña una cosa asombrosa, no se sabe muy bien cuál es el tema del cuadro, ¿no? Y además es un cuadro que tiene otro cuadro representado dentro. Y a mí me interesa porque es un cuadro que muestra el inframundo del que el mundo luego se fabrica. Y además, este cuadro siempre ha sido misterioso y es por algo, tiene algo de misterioso dentro de él. Y la filosofía es ciertamente un poco amante del misterio. Yo creo que lo que más me puede satisfacer todavía no está hecho, que es conseguir pasar el hilo de Ariadna por unas cosas y otras para que aparezca realmente la coherencia interna que tienen. Eso me encantaría poder hacerlo, porque yo se la veo, pero no la he contado. Recuerdo a Aranguren, que citaba a Nietzsche, y que Aranguren ya era muy mayor, y que dijo, le preguntaron, decía, ¿usted qué tiene al final de esto de haber vivido, qué le parece? Dice, yo como Nietzsche, si esto es la vida, que vuelva otra vez, ¿no? No tenemos dos vidas, a no ser que sea verdad lo del eterno retorno. Nadie sabe si será recordado. Pero haber dejado el mundo un pelín mejor que cómo lo encontraste, esto ha de ser algo maravilloso. Solo un grano, pero las playas están hechas de tantos granos.